no es cosa de antaño y lo demuestran las livianas provincianas. Lo hacen con su tercer espectáculo, Mírame, en el Teatro Español. Paloma García Consuegra, bienvenida a Te lo cuenta nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, es un placer. Arrancamos esta temporada reflexionando sobre el teatro contemporáneo. ¿Qué crees que distingue al teatro que estáis haciendo hoy? ¿Qué tiene de especial el teatro del siglo XXI? Bueno, pues yo creo que también cada vez más los creadores estamos haciendo un viaje hacia adentro y estamos hablando de nosotros mismos y de las cosas que nos preocupan. Quizá en vez de tanto mirar en el exterior, sino que estamos haciendo un viaje hacia adentro y hablando de las cosas que nos preocupan en nuestro día a día, siempre de manera escénica y de manera que se pueda hablar de algo universal, pero como partiendo más de nosotros mismos. Lo que hoy nos lleva hasta ti es Mírame, vuestro último espectáculo, el de Livianas Provincianas, que está en las naves de Matadero. Pero quería empezar por el principio. ¿Cómo nace el proyecto de Livianas Provincianas, que se va consolidando temporada tras temporada? Pero ¿cuál es el germen? Pues el germen es que mi compañera Irene Doer y yo nos conocimos cuando hacíamos teatro en la universidad, cuando ambas estudiábamos cada una otra cosa que nada tenía que ver con la interpretación, y ahí descubrimos el cuplé y nos enganchó. Y luego con los años pues seguimos con nuestra amistad y seguimos con nuestros intereses artísticos y eventualmente pues decidimos, oye, esto que descubrimos hace tiempo, que nos ha interesado, ¿qué pasa con aquello? Y empezamos a investigar más y más sobre cuplé, a descubrir canciones bueno, que nos fascinaron y decidimos, pues eso, a generar una compañía en la que la base fuera recuperar este género que ya estaba un poco en vías de extinción. Y es verdad que decimos que el couple se está extinguiendo un poco, pero luego tiene un público, o sea, tiene una demanda que parece que se ha extinguido, pero no, a lo mejor no tanto porque no hubiera un público, sino porque no hubiera alguien que lo hiciese, ¿no? Sí, bueno, al final es cíclico y depende también un poco de cómo se lo presentes al público. Durante un tiempo se dio a entender que era un género ligado a la caspa, a un pasado oscuro de España, cuando nada más lejos de la realidad. Al final son letras que son súper frescas, que son muy liberadoras y que hablan también de un pasado, pero que se pueden, que están muy presentes, que están muy ligadas con nuestros presentes, que se pueden reivindicar y el público está ahí, vaya, o sea que el público lo ha disfrutado muchísimo. Nosotros siempre decimos que tenemos dos públicos. Por un lado, gente un poco más madura que conocía el repertorio de antes y que lo canta y lo recuerda, y gente más joven que no lo conocía y lo redescubre, no, y lo descubre por primera vez con nosotras y que les fascina. Hay mucha gente que ha venido a vernos luego por segunda y por tercera vez, nos dicen, yo no conocía el cumple hasta que os vi a vosotras y ahora me pongo en mi casa a Sara Montiel. Sí, porque es que casi tenéis unos livianers que van viendo de un sitio a otro. Y también es interesante ver eso, ¿no? Que efectivamente uno se espera un público mucho más mayor y de repente te das cuenta de que no, que hay mucho público joven que tiene atracción por el cuplé, por la revista. Sí, muchísimo. Sí, sí, además que no dejamos de sorprendernos por lo variado de nuestro público y por toda la gente joven que nos conoce, gente de, pues eso, de nuestra generación, incluso más jóvenes, y que les interesa muchísimo. Vuestro nuevo espectáculo es Mírame, que decíamos con el que estáis ahora en Madrid. Cuando uno vuelve ahí por todo lo alto con este Mírame, supongo que siempre hay algo de decir qué podemos hacer ahora, ¿no? Cómo nos podemos superar, cómo poder sumar un pasito más. Y en este caso, no sé si tenéis como un punto más de energía, un punto más de contar. Hay todo tipo de alegría, de plumas y de ganas pues yo creo que de captar a nuevo público y desde luego de dar a esa legión de devotos que tenéis, que es que se nota mucho en el público, cómo les captáis ya desde el primer momento. Bueno, también se trata de un tercer espectáculo y hemos querido que haya una evolución en los personajes. Al final, los personajes de Livianas Provincianas, la Berta y la Reme, son siempre los mismos a lo largo de los años, a lo largo de los espectáculos y es como una trilogía. Siempre decimos, perdón, siempre decimos que no es necesario haber visto los anteriores espectáculos para entender el que vayas a ver,
pero siempre hay guiños a la gente que nos lleva siguiendo desde hace tiempo y que se ha encariñado con estos personajes y ha seguido su evolución. Entonces, tanto por evolución de personaje como también por evolución de la compañía y de nosotras como creadoras, siempre quieres ir evolucionando y quieres ir a más. También hay un cambio en la época de los espectáculos. El primero era más años 50, 40, el segundo era más años 60, más yeye, y en este tercero, pues igual que han evolucionado nuestros personajes, también hablamos de otra época del país y ya estamos en los 70 y el destape y las vedettes y la revista. Y es un universo que también nos llamaba muchísimo la atención. Claro, es que de hecho el gran paso precisamente es eso, ¿no? Pasáis de ser cupletistas a ser vedettes. Sí. De repente hemos dado ahí un salto y por otro lado también arrancáis viéndose en la portada de Interview cuando Ujú. Interview, esa revista de referencia que todos seguían y de repente es como el gran salto, ¿no? Claro. Bueno, al final queríamos hablar de un momento vital de la Berta y la Reme en el que, si en la primera y la segunda hemos estado incidiendo mucho en la precariedad económica de los personajes, queríamos darles un descanso y también un premio a la gente que las ha ido siguiendo, que las hayan visto de repente medrar, que las vean que de repente son ricas y famosas, porque también nos servía para enlazar con otros temas que nos interesaban del espectáculo, pero también nos apetecía de repente este universo de joyas, de plumas, que hasta ahora siempre habían sido como mucho más modestas y ahora de repente pues se tienen más posibles y van a tope. Y eso era algo que nos interesaba mucho. Y lo de la interview pues es que también enlaza muchísimo con la época, porque bueno, siempre intentamos establecer el paralelismo histórico y creemos al final que es una publicación que ha marcado una generación y nos interesaba mucho. Es curioso porque al final vamos viendo efectivamente su ascenso y en este show que está lleno de referencias a la época, a la transición, a esa sensación de libertad absoluta, de que todo era posible y de que todo se podía decir, ¿no? Una sensación de esta es la liberación y ahora sí que podemos. Sí, pero fíjate que sin embargo, si estudias couplé y te pones a visitar canciones mucho más antiguas, de finales del siglo anterior y de principios del 20, te das cuenta de que ya había esa libertad en las letras antes de determinada época histórica española. Entonces es como un poco volver a esa libertad que se había tenido antes y que ya las cupletistas estaban reivindicando desde los escenarios. Al final, es verdad que es muy interesante no ver cómo esa forma de que se puede reivindicar desde insinuando, disimulando, que si indagas en las letras encuentras mucho más de lo que esperas. Más allá Claro. de, desde luego, una frescura, unas ganas de diversión, pero que es verdad que siempre había un punto más, que hasta que no nos paramos a leer o escuchar bien la letra, no lo hacemos. Sí, ese cachondeo que tiene, esa libertad erótica de contar las cosas sin decirlas, porque siempre decimos que, bueno, ahora es muy fácil coger una canción de reggaetón y decir que a mí me flipa el reggaetón, o sea, para nada soy detractora, a mí me encanta, pero sí que es verdad que ahora las canciones con tintes eróticos son mucho más directas, las cosas no se intuyen, las cosas se verbalizan, y en esa época no podías, porque también estaba la censura, entonces había que decir las cosas sin decirlas. Y nosotras hemos bebido de ahí para, sobre todo en los temas más psicalípticos, más eróticos, que al final lo que estaban hablando era de una liberación sexual de las mujeres que podían canalizarla a través de esas canciones. Hay algo Y, interesante, perdona, perdona. no, no, y que muchas veces no tenía tanto que ver con el ojo masculino que las estuviera observando, sino con eso, con esa liberación propia que también nosotras de eso es de donde bebemos, Y hay de algo un empoderamiento interesante nuestro. que no tratáis como el cuplé como una pieza de museo que no se puede tocar, sino que os lo lleváis a vuestro terreno, lo resignificáis, lo moldeáis al final y eso también está bien, ¿no? Que no lo dejáis como algo puro intacto que no se puede tocar solo porque sea parte de la historia, sino que lo hacéis propio. Sí, cada vez más estamos metiendo mano a letras también y creando contenido propio entre Irene y yo y también con Sergio Adillo y con Pepe Alacid. Pues muchas veces hacemos revisitación de letras, menos de lo que imagina mucha gente, porque sobre todo los espectadores más jóvenes piensan que las canciones son todas originales y no, no, la mayoría de letras son muy antiguas.
Lo que pasa es que no te imaginas que estas señoras de 1890 escribían estas barbaridades maravillosas. Pero sí que es cierto que conforme han ido avanzando los espectáculos y también hemos tenido cada vez más claro nosotras como creadoras el mensaje que queríamos transmitir, pues hemos ido viendo más necesidad de ir adaptando más letras. Y al final, casi en ese llevaros a vuestro terreno, pasa que como un tema como es Mírame, lo convertís en algo como desgarrador, estremecedor, que en realidad habla de la sociedad interior, de ese sufrimiento y de repente te lleva a otro lugar completamente inesperado. Ay, qué guay, muchas gracias. Era lo que pretendíamos. Al final es el título del espectáculo y está muy ligado pues con este tema de que la Berta y la Reme de repente son famosas y van a estar mucho más expuestas al juicio exterior y eso pues al final a cada una de ellas la va a afectar de una manera. Algunas lo canalizan de otra manera, otras y otras de otra. Y con este tema, pues hemos querido darle una vuelta de tuerca y que hable de esa necesidad de ser mirado y de cómo eso también te afecta a ti, a tu interior. Y hablando de reversiones, la versión de Pichi, que es una Bueno, maravilla, que al final le deis la vuelta a hablar un poco de ese machismo, de ese maltrato y de repente Pichi se convierte en un himno. bueno, yo lo disfruto muchísimo. Sí, no quiero hacer muchos spoilers para la gente que venga a vernos, pero sí que lo disfruto mucho cuando cantamos nuestra versión y ves, pues eso, todas las manos en alto de amigas y desconocidas que hacen, ¡Yas, dilo! Porque al final, pues eso, el Pichi es una letra que se ha cantado durante muchísimos años sin darle un punto de vista, simplemente como transmisión de este arquetipo y una cosa, pues eso, histórica. Y nosotras queremos, por un lado, plasmar lo histórico, pero por otro lado, queremos dar nuestro punto de vista más contemporáneo y creemos que es muy interesante ver esa dualidad. Bueno, no vamos a decir más, pero pasa mucho con Pichi y otros elementos. Se puede decir que probablemente algo inesperado, incluso. Y, y la verdad es que durante el espectáculo hay algo que es que nunca baja la energía, siempre hay más, siempre hay más. Y supongo que eso debe ser lo más difícil, ¿no? Mantener ese nivel de energía y esa pasión y convertir al final un espectáculo en una fiesta, en una sensación de liberación, sí. Ay, pues muchas gracias. A ver, yo no me di ni cuenta hasta que no acabo. Se me pasa volando, el espectáculo dura 1 hora y 20 y 20 depende, bueno, nunca decimos exactamente cuánto dura porque depende muchísimo de nuestra improvisación con el público, pero bueno, estamos en torno a la 1 hora y 20, 1 hora y 25. Y claro, yo no me di cuenta, se me pasa volando. Y yo no me di cuenta de todas las cosas que hacemos y de lo cansada que estamos hasta que acaba y digo, necesito sentarme porque no paramos. Sí que es verdad que intentamos que haya distintos momentos de energía porque no queremos estar tocando todo el rato la misma tecla, sino que queremos que haya una variedad y que dar también momentos de respiro al público. Por eso también este momento de cuando estamos con las cartas, como, bueno, ahora vamos a generar aquí un momento de más intimidad. También para eso nos ayudamos muchísimo con el maestro Alacid, con Pepe Alacid, que está al piano, que nos ofrece también muchas atmósferas que a través de la música vayas otorgando sus momentos de respiro al público. Pero sí, al final es una comedia, tiene momentos también de, bueno, pues de más dramatismo, pero al final es una comedia y el ritmo es lo más primordial. Como han ido evolucionando Berta y Reme y supongo que paralelamente Paloma e Irene en estos tres espectáculos. Pues yo creo que han ido evolucionando de una manera bastante orgánica y bastante lógica. No siento, aunque en el espectáculo puede haber cosas que digas, madre mía, se les ha ido la olla, puede haber cosas un poco surrealistas, porque nosotras somos así, pero no creo que hayamos hecho un salto mortal de esto es ilógico, sino que pues al final las cosas han ido sucediendo con los personajes, al final la Berta era un personaje, el personaje que interpreta a mi compañera Irene Doer, la Berta era un personaje muy inocente, recién salido del pueblo, recién llegado a Madrid, no conocía el mundo, era pura inocencia, pura credulidad. Y bueno, pues ella también al final va teniendo más vida, va descubriendo más cosas y se ha quitado un poco
ese San Benito tan virginal que traía y ha ido conociéndose más a sí misma. Y la Reme también ha tenido un proceso de ser una mujer que en inicio parecía que iba a cumplir un poco los cánones establecidos de las mujeres en aquella época, de ser una mujer casada en su pueblo, teniendo una vida más o menos convencional, a de repente divorciarse, irse a vivir por ahí, descubrir su independencia, descubrir también su intimidad y su libertad sexual y luego también eventualmente descubrirse a sí misma, que yo creo que es el viaje que hace la Reme. Yo creo que el viaje que hace la Berta es más hacia afuera, de estar cerrada y de abrirse al mundo, y la Reme hace un viaje un poco inverso, de estar, de ser una persona exterior y de repente irse descubriendo a sí misma. ¿Y vosotras qué habéis descubierto a través del couple en estos tres espectáculos, en estos años subidas al escenario? En algo que supongo que jamás en vuestra vida se os habría ocurrido como nosotras nos vamos a dedicar. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Pues mira, o sea, yo creo que lo bonito de este proceso ha sido lo natural que ha sido y lo fácil que ha sido con todas las dificultades que tiene ser, pues eso, que tiene producir tus espectáculos y que tiene llevar adelante tus proyectos, pero no ha venido de una idea externa de qué podemos hacer que funcione, sino esto nos gusta a nosotras y ha dado la casualidad que le gusta a la gente también, pero nunca intentamos como hacer un estudio de mercado de qué creemos que puede funcionar o qué creemos que va a gustar porque esté de moda. Bueno, al final son chistes que nos hacen gracia a nosotras y que de alguna manera conectan con muchas otras personas. Y pues hemos crecido mucho como, pues es como creadoras, como artistas. Al final estamos en el escenario, pero también hay mucho trabajo que hacemos detrás, también ayudadas por un equipo que está con nosotras, pero al final pues todas las tareas de producción, de dirección, de dramaturgia, que son cosas que al principio no se ven cuando estás ahí en el escenario, pero que son las que se llevan la mayor parte de nuestro tiempo y que son las que al final hacen que el espectáculo final sea potente. Y hemos crecido muchísimo. Al principio no teníamos ni idea y ahora tenemos, todavía no tenemos mucha idea, pero bueno, algo creemos que hemos ido aprendiendo. ¿Y cómo miráis hacia el futuro? ¿Cuál ves o cuál piensas que va a ser el camino de Livianas Provincianas? Pues tenemos muchas ideas y tenemos muchos proyectos. Llevamos con esto 8 años y no tiene pinta de que vaya a acabar pronto, porque al revés, estamos como cada vez más motivadas y esto, bueno, al inicio cuando empezamos dijimos, ay, molaría hacer una trilogía. Pues bueno, la trilogía ya está, aquí ya existe, pero no quiere decir que es el final. Yo creo que tenemos todavía muchos caminos por explorar. También nos gustaría centrarnos más en la música, de repente componer temas propios, que ya como cada vez nos va picando más ese gusanillo. Pero bueno, ahora mismo este espectáculo está recién estrenado, ha sido muchísimo trabajo. Tenemos que disfrutarlo, vivirlo, habitarlo y darle un tiempo para que siga creciendo antes de ponernos a crear lo siguiente. Pero bueno, habrá cosas, seguro. Habrá cosas y las veremos. De momento, mírame en el Teatro Español. Y a mí se me ha quedado una duda. ¿Dónde se mete la chica del 17? Pues la chica del 17 ha tenido que irse de Lavapiés porque está gentrificado y todos los pisos ahora son Airbnbs. Entonces, esto es lo que pasa con los centros de las ciudades. El tribulete está regulín para vivir. Está la Tendría que cosa muy buscar la mal. vida. ¿Eh? Está la cosa muy mal. La cosa regulín, sí. Bueno, habrá mucho más de Livianas Provincianas. De momento, como decíamos, Mírame, que está en las naves del Matadero del Español. Paloma García Consuegra, muchísimas gracias por habernos llevado al nuevo espectáculo de Livianas Provincianas y acercarnos a este cumple del siglo XXI. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer.